Bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de delegar, un tema muy importante cuando tenemos un negocio y quiero que analicemos algunos de los patrones que me encuentro de autosabotaje cuando estamos dando ese paso o cuando ya lo hemos dado repetidas veces y no ha salido del todo como nos gustaría. Te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un lugar para emprendedoras y empresarias que están comprometidas de verdad a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es tu lugar si estás convencida de la importancia del desarrollo personal para tu crecimiento profesional. Y te voy a contar por qué traigo esto. Y es que cuando estoy en Detrás del Telón, que es el programa grupal que tengo, siempre hay alguna mujer que ya ha dado ese paso de delegar y que no le ha salido del todo bien. Hay un módulo en el que la parte de visión vemos pues, una pirámide que está pensada para ayudarles a elegir esas tareas o para dar este paso, para hacerlo de una manera más organizada. Y cuando llegamos a ese módulo, como tarde, ¿no? Empieza a salir este tema en las sesiones individuales que tenemos. Y este patrón lo veo más presente en las mujeres que ya han tenido experiencia delegando, pero luego te voy a contar el que veo en las mujeres que están valorando o queriendo delegar. Las mujeres que ya han delegado y no les ha salido como querían, vienen con un diálogo interno que es algo así como generalizando, algo así como, yo quiero delegar y ya estoy convencida, es lo que me he puesto como tarea este año, este mes, este trimestre, lo hago, necesito esta y esta tarea, delegarla, quitármelas, no puedo seguir así, en ese punto. Pero en su interior hay una vocecita que está diciendo, ¿para qué voy a delegar si al final acabo haciéndolo todo yo sola? ¿O para qué voy a delegar si al final voy a acabar revisándolo yo en el último momento? ¿Para qué voy a delegar si ya sabes que es que nadie lo hace igual que tú? Si es que eres la mejor, nadie lo hace como tú. Distintas vocecitas que, por supuesto, en cada caso va a tener distintos matices, pero cuando empezamos a trabajar lo que hay detrás, es como que me encuentro a 3 saboteadoras que suelen trabajar en combo también. Es decir, estas 3 estructuras que te voy a contar a continuación, no es el caso que todas mis clientas en las que hemos llegado a este punto tuviesen las 3, pero sí que hay afinidad a tener este patrón en su interior de alguna manera. Entonces, por un lado, una de, bueno, de las que yo tengo más, ¿no? Y que más he trabajado a lo largo de mi vida y que aún así sigue apareciendo, la independiente interna. La independiente interna es esta parte que, bueno, por su historia personal, por tu historia personal, porque seguramente adoptaste más responsabilidad de la que tenías que aceptar, o sea, en el sentido de que cogiste más responsabilidad en tu infancia, en tu adolescencia, de la que hubiese sido ideal para ti, ¿no? Ha aprendido a ponerse ciertas corazas que hacen que, bueno, pues que se crea que es capaz de todo ella sola. Y eso en su momento fue súper beneficioso y nos ayudó un montón. En mi caso, es algo de lo que mucho tiempo he estado muy, muy orgullosa, ¿no? El sentirme capaz de poder conseguir tantas cosas por mí misma sin la necesidad de pedir ayuda. Y este es el punto, ¿no? Sin la necesidad de pedir ayuda, hace que en nuestro interior se ancle esto de si yo puedo sola, ¿para qué voy a pedir ayuda? Si al final todas las personas lo hacen peor que yo, porque yo puedo con todo. Y si tenemos esta vocecita muy presente en nuestro interior, esta saboteadora interna, suele dificultar este proceso de ir soltando las tareas. Hay veces que este bloqueo se manifiesta en el primer momento, ¿no? En el de salir y aceptar, o sea, salir al mundo a buscar esa ayuda, ¿no? El poner esos anuncios, el contactar con personas. Y hay otras veces que es un poquito después, ¿no? Que ya hemos dado ese paso, pero que aún así en nuestro interior seguimos aferradas a, si es que, ¿para qué estoy invirtiendo, no?
o gastando este dinero mensualmente si es que lo hago yo mucho mejor, si es que tú puedes, si tú puedes, ¿no? Entonces es como un conflicto, en estos casos que vuelve una y otra vez, ¿no? Que a lo mejor cada mes, cuando ya han delegado, es como que se activa esa parte que mira con lupa lo que hace la otra persona y te susurra, pero si es que tú lo haces mucho mejor, ¿para qué pides ayuda? ¿No? ¿Para qué estás haciendo esto si podrías hacerlo tú? Y estas son dinámicas a nivel más o menos inconsciente, pero muchas veces muy, muy inconsciente. Es decir, esta vocecita nos está hablando, pero no nos estamos dando cuenta de que está activa. Y simplemente tenemos como una sensación de descontento, como de que algo no está bien, como mm, es una sensación o una emoción, pero no tanto que nos demos cuenta de que tenemos este diálogo interno que a veces nos lleva también a desconfiar de los demás. Y viene muy nutrido pues por esta sensación de yo puedo con todo sola. Y evidentemente, queridas mías, no podemos con todo solas y yo creo que cuando tenemos un negocio nos damos cuenta, ¿no? Que tarde o temprano llega el momento en el que para el negocio es mucho mejor ir soltando el control, ir delegando y mejor que sea con tiempo, con calma, de una manera bien organizada, dando los pasos necesarios para que esas relaciones que vamos a crear con nuestro equipo sean lo más bueno, lo más nutritivas posibles. Y para poder crear esas relaciones nutritivas con nuestro equipo, muchas veces es necesario que tengamos buenas relaciones con nuestras saboteadoras internas y que si se activa esta independiente interna, le pillemos y digamos, hey, ya sé qué es lo que necesitas, que podamos hablar con ellas, que podamos tener esta relación con ella para darnos cuenta de que está actuando, nos está hablando, nos está susurrando, nos está implantando estas ideas por miedo, que es lo que tienen todas las saboteadoras. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? De poder profundizar con ellas. La segunda saboteadora interna que veo muy frecuente y que suele ir muy en equipo con la independiente interna es la controladora interna. La controladora interna es esta parte que está acostumbrada a tenerlo todo bajo control, por supuesto, ¿no? Pero es como te puedes imaginar, como si esta parte de nuestro interior estuviese controlando todo el rato lo que hacemos nosotras, la parte más adulta, ¿no? Es como que esta controladora interna está controlando a distintas otras partes de ti misma. Y esto es la dinámica que solemos tener en nuestro interior, que no nos suele crear tanto disgusto, por así decirlo. Es decir, las personas que tienen una controladora interna muy afianzada en su interior, por lo general no llegan a ese punto de, bueno, esto es algo que quiero mirar, que quiero trabajar por sí mismas. Llegan a ese punto cuando esta controladora interna empieza a atacar, por así decirlo, a los demás. Es decir, cuando en sus relaciones de pareja o en sus relaciones laborales, como sería este caso, esta controladora interna empieza a controlar mucho lo que hacen las demás personas y esto crea un conflicto con las otras personas. Y esto yo creo que muchas de vosotras vais a poder daros cuenta en vuestra relación de pareja, porque lo veo mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Esto de, pues la otra persona hace las tareas del hogar, por ejemplo, a su manera, de una manera distinta, y que nosotras estemos como mirando todo el rato, ¿no? Las que tenemos una controladora interna potente, que yo también la tengo, em, estemos como mirando así como bajo lupa de, ay, pero no lo ha hecho de esta manera, no lo está haciendo, ¿no? Que no, estas controladoras internas no dan tiempo a la otra persona, no dan espacio para hacer las cosas a su manera. Y muchas veces están tan como, iba a decir amargadas, porque las controladoras internas lo que me encuentro es que están muy amargadas de alguna manera, ¿no? Y no quieren tener tanto control. Realmente están ahí porque fueron útiles, nos siguen siendo útiles, por eso es un patrón interno que nos cuesta tanto liberarnos de él, pero de alguna manera están hartas de estar todo el rato como tan manteniendo el control. Y, y bueno, es evidente que si queremos delegar, vamos a tener que soltar un poquito el control. Y hay un aprendizaje muy importante cuando trabajamos con las controladoras internas y es que desconfían mucho.
Las controladoras internas han interiorizado este rol de que si no están ellas ahí presentes, entonces las cosas no se van a hacer bien. Desconfía mucho de nosotras mismas, ¿no? O sea, cuando estamos profundizando. Y esto es tan interesante porque es como que las controladoras internas, las independientes internas, nos dan hacia afuera, o cuando nos quedamos un poco en la superficialidad, nos sentimos orgullosas de alguna manera de tenerlas, porque nos ayudan a hacer las cosas que, pues a ser más productivas, por así decirlo, ¿no? Y esta sociedad premia la productividad. Entonces, nos han servido mucho a lo largo de la vida y es como que de alguna manera son un recurso que nos ha traído pues, beneficios reales, tangibles a lo largo de la vida. Y por eso son tan rebuscadas, por así decirlo. Pero lo que están trayendo es desconfianza. No confían que si ellas sueltan un poquito el nivel, si bajan un poquito el listón, que la otra persona o nosotras mismas, depende de si es como esta dinámica hacia nosotras o hacia afuera, pero ahora vamos a hablar hacia afuera porque cuando estamos delegando estamos entrando en relación con otra persona, con otro sistema, con otras sabotadoras internas, no confían que vaya a poder llevar a cabo esta tarea. ¿Vale? Y es interesante porque de trabajar mucho tiempo con las sabotadoras internas, me he podido dar cuenta de que estas personas que están al otro lado, ¿no? Cuando hay como un match y lo puedes ver en las parejas. Es como que muchas veces una persona con una controladora interna muy potente acaba emparejada con otra persona que es más bien todo lo contrario, en la que es como más pues la polaridad, ¿no? Solemos buscar la polaridad porque sabemos de alguna manera inconsciente que vamos a aprender mucho para ir buscando el equilibrio, ¿no? Entonces, esta otra persona de la pareja tiene esta actitud más de, pues, un poco lo contrario del control, ¿no? De, bueno, pues ir fluyendo más, de no es tan necesario prestar atención a lo mejor a los detalles, de ir encontrando su ritmo. Entonces, igual que es súper nutritivo y que podemos aprender mucho de esta polaridad, pues crea mucho conflicto. Y de trabajar con las personas que están en el otro espectro, ¿no? Que no tienen esta controladora interna tan activa, me he podido dar cuenta que muchas veces este patrón de no tener controladora interna, ¿no? De ir fluyendo tanto, viene de haber tenido alguna madre o algún padre que lo hacía todo por ellos, ¿no? Que es como una manera de revelarse am, a esto que han vivido, ¿no? De que han tenido no hace falta que lo hagas tú. Muchas veces desde la buena intención, ¿no? De quiero madres y padres que les querían dar todo, ¿no? No siempre tiene que ser porque no estuviesen ausentes o no hayan estado ahí para cubrir nuestras necesidades, sino de madres y padres que es que querían lo mejor para sus hijos y se creían que lo mejor para sus hijos era hacer las tareas por ellos, es quitarle esas cosas que eran un poco difíciles, que era como eso que les creaba un poco de disgusto, no pasa nada, no hagas la cama, ya lo haré yo por ti, ¿no? Este tipo de cosas. Y estas personas, justo lo que necesitan o lo que tienen que trabajar, em, es esta idea de que no merece la pena ni intentarlo, ¿no? Esta indefensión aprendida. Y lo que necesitan es que alguien confíe en ellos, que alguien les dé ese espacio para poder desarrollar lo que sea, su tarea, en este caso, a su manera. Y ahí es donde este tema con las polaridades es tan interesante, porque cuando nosotras vamos con nuestra controladora interna y encontramos una persona que a lo mejor es que es ideal para el puesto, es que es la mejor de todas, pero necesita un ritmo un poco más, pues, más holgado, ¿no? Lo que necesita es que no haya alguien controlándoles todo el rato, porque este control es un poco lo que estaba haciendo su madre o su padre en ese momento. Y cuando estamos dándoles todo el rato esta sensación de desconfianza, no les estamos permitiendo tener ese espacio en el que sí que van a florecer, ¿no? Entonces es tan contraproducente y se repite tantas veces que si te sientes de alguna manera identificada, te pido, ¿no? Que puedas hablar con tu controladora interna y que puedas de alguna manera conseguir que confíe más en ti misma, porque es lo que pasa, ¿no? Tenemos controladoras internas cuando no confiamos suficiente en nuestras capacidades,
pero que puedas empezar a confiar en esas personas que has decidido contratar. Eso por otro lado. Y luego tendríamos la perfeccionista interna, que siento que aquí no tengo que entrar muchísimo en detalles para que nos imaginemos cómo pueden sabotear este proceso de delegar. Y es que cuando estamos acostumbradas a hacer las cosas con un estándar muy alto para nosotras mismas, para nosotras es lo normal, ¿no? Pero no lo es para todas las personas. Y yo creo que ya muchas de vosotras ya os habréis dado cuenta de que el perfeccionismo, pues sí, nos ayuda para ciertas cosas, pero sobre todo nos bloquea. ¿Vale? Este perfeccionismo paralizante, ¿no? De hacer las cosas una y otra vez y revisarlas y no decir, venga, punto y final, poner ese límite y esto ya está acabado. Y que al final muchas veces entramos en procrastinación o nos pasamos mucho los tiempos y avanzamos mucho más lento por querer encontrar este listón tan alto. Entonces, es bueno encontrar esa polaridad en nuestro equipo. Y es que un equipo bueno, ideal, debería haber este tema con las polaridades, ¿no? Que nos complementen las otras personas en su manera de hacer, por supuesto en sus habilidades, en lo que sepan hacer y en la posición que van a cubrir en nuestro negocio, pero también en estas actitudes, en estas maneras de ser, ¿no? Y hay mucho que aprender de las personas que no son perfeccionistas. Entonces, si tienes una perfeccionista interna y tienes o has delegado cierta parte de tu negocio a otras personas que no son tan perfeccionistas, lo que te diría es, ojalá puedas encontrar el punto en el que tu perfeccionista interna o tú, la parte más adulta, más sabia, podáis tener curiosidad y podáis apreciar esta otra manera de hacer y podáis complementaros, ¿no? Y que tu perfeccionista interna pueda bajar un poco el listón. Ya es suficiente que lo tengas tan alto para ti, ya te bloquea suficiente o ya te pasa suficiente factura como para querer que todo en tu equipo sí, tenga este listón. Y eso no quiere decir que, por supuesto, que si tú quieres hacer las cosas de la manera que sea, que, que estas personas, o sea, es, ¿cómo decirlo? Es un tema de, no te estoy diciendo que, bueno, bajes el listón de cómo te gusta que estén las cosas en tu negocio, de cómo te gusta mostrarte al mundo. No, pero que les puedas dar un poquito más de espacio a estas otras personas para trabajar a otro ritmo, sobre todo a otro ritmo. Y estas serían, entonces, recapitulando, la independiente interna, la controladora interna y la perfeccionista interna, las sabotadoras que más veo que dificultan el proceso de delegar, sobre todo cuando ya hemos tenido experiencias. Y lo que suele haber, lo que se suele encontrar debajo, es una parte más vulnerable que no cree que sea suficiente, que siente que no lo merezco, que siente que no le va a gustar, no les gusto a las otras personas. Cuando hacemos trabajo profundo con estas saboteadoras, diría que siempre me encuentro a estas niñas internas heridas, que son las que están al final, de alguna manera, intentando que no sintamos esa herida, ¿no? Que no sintamos eso que no sentimos en su momento o que ya conocemos y hemos sentido 10.000 veces en terapia. Muchas de vosotras ya habéis ido mucho a terapia y aún así estos temas vuelven una y otra vez y lo único que necesitan es otra vez nuestra atención. Por otro lado, te comentaba que me encuentro con mujeres que todavía no han delegado y que ya están queriendo dar el paso y a veces lo quieren hacer de una manera muy precipitada. Y es aquí donde quiero llamar tu atención si es tu caso o si conoces a alguien que esté en este punto. Y viene un poco desde, aquí me cuesta más darle un nombre concreto a las saboteadoras internas que veo, pero si tuviese que elegir sobre las que más hablo, sería la víctima interna. Y a lo que me refiero es a un patrón en el que estas mujeres quieren como ceder el poder, la posición de liderazgo en la que están en su negocio. Es decir, están en un punto en el que están ellas solas en el negocio y hay ciertas tareas que no les gustan, como puede ser la creación de contenido, como pueda ser el marketing. Y de que no les gusten estas tareas y sentirse totalmente como, pues que se active la víctima, que es como, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no, no tendría que estar haciéndolo yo, no eres capaz, no puedes, ¿no? Pero desde este lugar de lo contrario de sentirte en tu poder y en tu posición, sino más como, no puedo, no soy capaz, no soy capaz, ¿no? Que esta parte lo está susurrando
Entonces viene la genial idea, bueno, pues entonces lo delego. Y aquí sí que invito a poner mucha atención porque una de las claves de delegar bien y que tu marca siga, tu marca, tu negocio siga teniendo esa coherencia, siga teniendo una dirección, es que delegues tareas en las que tú ya eres experta, por así decirlo. Es decir, que delegues aquello que tú ya sabes cómo quieres que se haga, para que puedas dar un paso a paso, para que puedas dar tú la dirección y no esperar que venga alguien de fuera a salvarnos. Y por eso la víctima interna, porque la víctima interna muchas veces lo que está buscando es que alguien de fuera venga a salvarte, venga a hacer tu trabajo. Y eso, si lo hacemos desde ese lugar, no suele salir bien. Entonces, si es tu caso, presta atención. Y cuando tú ya sepas cuál es la estrategia de marketing que quieres llevar, cuando ya la hayas encauzado, cuando hayas tomado tú las decisiones, no desde la víctima interna, sino desde tu parte más expansiva, más centrada, entonces será un buen momento para decirle a otra persona qué es lo que quieres que hagan por ti. ¿M? Pero si tú misma no lo sabes, si tú misma no sabes qué es lo que quieres comunicar en tus reels, en tu contenido, entonces es un momento muy peligroso para estar soñando con esto de delegar. Está bien tenerlo en la visión a medio, largo plazo, pero mucho mejor está el ir dando los pasos uno a uno y no querer soltar tareas que nosotras mismas no tenemos ni idea de cómo queremos que se hagan. Ojo, no tienen que ser tareas, o sea, es evidente que no podemos hacerlo todo bien, ¿no? Igual que he mencionado antes, por ejemplo, delegar cosas técnicas que no se nos dan bien, no es necesario que nosotras sepamos hacerlo para poder delegarlo, pero sí que sepamos cómo queremos que se haga. Y ese es un punto muy clave. Entonces, para mí, la solución mágica, por así decirlo, para hacer este proceso de delegar pues, bien, pasa por darnos cuenta de dónde nos estamos saboteando, conocer a estas saboteadoras internas, tener recursos para profundizar en ellas y también, y esto es lo que con lo que más quiero que te quedes, es tener una visión clara para tu negocio. Cuando tenemos una visión clara hacia dónde queremos ir, y esto es a lo que me estaba refiriendo con delegar antes de tiempo, entonces es mucho más fácil hablar, relacionarnos con todas estas saboteadoras internas que se van activando. Cuando nosotras sabemos hacia dónde vamos y se activa esta independiente interna que te susurra, pero si es que tú lo puedes hacer mucho mejor, o la controladora interna, o la que sea, entonces podemos crear esta relación con ellas en las que, como una madre, por así decirlo, les dice, hey, sé que tienes miedo, sé que te pasa esto, mm, ya las conocemos, ya sabemos lo que necesitan, pero aún así vamos a este lugar. Y ahí decirlo y poder plantearlo desde este lugar de yo soy la líder de mi negocio y sé que tengo todas estas sabotadoras internas que necesitan atención, necesitan mimos, necesitan cariño de mí, por eso me están viniendo con este diálogo, por eso me están viniendo con estas sensaciones, porque tienen miedo, pero tengo clara la visión de mi negocio y tengo claro que este paso es importante y tengo claro que vamos a darle espacio a esta persona que he contratado para que pueda desenvolverse y florecer sin que mis sabotadoras internas estén dificultando el proceso. Y yo creo que ahí está la clave. Y al final, el movimiento de inconsciente femenino lo que busca es inspirar a más y a más personas, ¿no? Y tú vas a poder llegar a mucho más si consigues delegar y si consigues que otras personas te estén apoyando en esto que vienes a hacer con tu negocio. Y es una pena que por no darnos cuenta de cómo estas saboteadoras están afectando a nuestro negocio, nos quedemos trabajando más en pequeñito y nos quedemos frustradas porque no encontramos a la persona adecuada. Muchas veces la persona adecuada sí que está ahí, incluso la hemos encontrado, pero hemos sido nosotras mismas las que hemos dificultado este proceso. Te invito a que si quieres profundizar más en estas saboteadoras internas, ¿no? Vas a ver que suelo hablar de unas 8 o 9 que ya les he puesto nombre porque se repiten mucho. En la newsletter Confesiones desde la alfombra de inconsciente femenino, cuando accedes a ella recibes gratuitamente un test, el test de las saboteadoras internas, que es un test muy completo y que luego cuando lo acabas puedes leer mucha información sobre cómo son estas saboteadoras internas. Así que puedes hacerlo y luego curiosear por estos pasillos que se abren con
con las descripciones y aprender mucho sobre ti misma. En la newsletter envío cada 2 semanas un email y es un poco el lugar como más íntimo dentro de Inconsciente Femenino, sobre, donde te desvelo más el día a día y los retos que me voy encontrando con mis saboteadoras internas y con mi negocio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.